Hola mi hermano querido, ¿cómo estás? Qué alegría volver a saludarte nuevamente a través de este medio. Yo sé que estás en alguna parte y si por alguna razón, por desventura, por acaso estás sufriendo alguna situación, algún problema económico, algún problema de salud, algún problema familiar, yo te invito a que no te desanimes, ¿sabes? Este mundo no es un mundo saludable para vivir ya. No es un mundo apto para que los seres humanos estemos viviendo en este lugar. Nuestro deseo debería ser ir con Cristo Jesús. Deberíamos desear que nuestro Señor Jesucristo ya venga y nos lleve con Él, pero para eso tenemos que tener el ticket, en otras palabras, tenemos que tener el boleto, el pase de acceso al reino de los cielos. ¿Cómo es eso? Me preguntarás. Bueno, de eso trata nuestro tema en el día de hoy, que se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es el precio que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. De eso estaremos hablando en nuestro estudio. Entonces vayamos a la primera pregunta. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Romanos 5:12 dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. En otras palabras, el pecado entró por nuestros primeros padres, seres humanos, y pasó de generación en generación. Y cuando tú y yo venimos a nacer a este planeta, venimos engendrados en pecado, venimos contaminados con la terrible mancha del pecado. Y ese pecado no se va a quitar, ahí está. Por eso la siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿podemos resolver el problema nosotros del pecado? Y Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Así dijo Jehová el Señor. ¿Podemos nosotros resolver el problema del pecado? Dice, aunque te laves con piedra pómex, que te pongas el mejor detergente, que te pongas a remojar en cloro. Es decir, tú no puedes hacer nada para limpiarte, porque el pecado no lo tenemos encima de la piel. El pecado, estamos contaminados. Todos nuestros seres, todas nuestras células están contaminadas por el pecado. A no ser que un día tú tomes el medicamento, la medicina, que solamente se halla en Cristo Jesús, podemos empezar a sanar paulatinamente y que finalmente seremos sanos completamente y de esa manera podemos ir al reino de los cielos. Entonces, ¿podemos resolver el problema del pecado? Nosotros no podemos. ¿Qué entonces? ¿Qué provisión hizo Dios para salvarnos? San Juan 3:16 dice lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera nos amó nuestro Señor Jesucristo. Él se ofreció voluntariamente. ¿Sabes que los ángeles también se ofrecieron para venir a salvarnos? Es decir, para venir a morir por nosotros. Pero ellos son seres creados. No podían hacer nada por nosotros. Y si aún los ángeles, que son mayor que nosotros, no pueden hacer nada para salvarnos, ¿qué puede hacer un ser humano con otro ser humano? Porque las personas incluso buscamos a veces el problema de la salvación, la canalizamos como un asunto terrenal y pensamos que tiene que ver con asuntos, nuestra felicidad a veces depende incluso de seres humanos y la buscamos incluso en personas terrenales. Pero la salvación únicamente se encuentra en Cristo Jesús. Entonces, dice que nuestro Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunta número 4. ¿Cómo describió Jesús su misión? San Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo menos el evangelista aquí presenta esta cita en le da dos líneas de pensamiento. La primera es una línea cósmica de que nuestro Dios dejando su trono de gloria, vino para salvar a este mundo que se había perdido
incluso que el enemigo había tomado en sus manos. Y la segunda es, te vino a salvar a ti. Es decir, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un día tú y yo nos desviamos del camino. Y Cristo Jesús quiso dejar su trono de gloria y vino a buscarte. Y yo no sé si en este momento nuestro Señor Jesucristo, ahí donde estás, se está encontrando recientemente y estás pasando por un problema. Yo no sé cuál es el problema que estás pasando en este momento, pero quiero que sepas que nuestro Señor Jesucristo tiene solución para tu vida. La solución está en Cristo Jesús. Pregunta número 5. ¿Cometió Jesús algún pecado? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sabes que si hay alguien que puede entenderte acerca de tus luchas que todos los días libras, ese es nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, como Él no pecó, Él es el único que está aprobado para poder salvarte. Por eso un día, cuando el enemigo llegue y te incite a pecar, a que cometas una falta que la Biblia le llama pecado, entonces aférrate de las manos de Cristo, aférrate de las promesas del Señor Jesucristo, que Él dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Pide ayuda, clama al Señor, pide auxilio. Claro que nuestro Dios está listo, dispuesto para ayudarte. Entonces enviará a sus santos ángeles para que te ayuden y para que tú te ayuden a salir victorioso de ese mal que te aqueja. Entonces, vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo pagó Jesús nuestra deuda? Isaías 53, 3 al 7 hace una lista acerca de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces hablar de salvación se toma tan a la ligera que a veces no se le da el sentido del sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo pagó. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de olores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sabes que la salvación, hablar de la salvación y decir que es gratuita, las personas a veces tienden a rechazar, porque hoy en día nadie te da nada gratis. Todo mundo quiere cobrar por algo que hace. Pero nuestro Señor Jesucristo te ofrece la salvación gratuita. Y quiero que sepas que el hecho de que sea gratuita no le resta el mérito que nuestro Señor Jesucristo hizo, porque Él dice que sufrió suelto los dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No fue algo tan sencillo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo pagó con su sangre preciosa el pago que tú y yo deberíamos de haber pagado. Última pregunta. ¿Qué acto da evidencia de nuestra salvación? Primera de Corintios 15, 20, 22 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En otras palabras, ciertamente nuestro Señor Jesucristo murió, pero un día, al tercer día, resucitó de los muertos y ascendió al trono de gloria de nuestro Dios, y ahora vive por los siglos de los siglos. Eso nos da evidencia de que algún día, si nosotros aceptamos a Cristo, nosotros también seremos resucitados e iremos juntamente con Él a las naciones eternas. Y bien, llegamos al final. Entonces, ¿qué debo hacer? Número 1, creer en Jesús. Hechos 16, 30 al 31 dice lo siguiente, y sacándolos les dijo, señores,
¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que todo ser humano se debería de hacer. Porque los seres humanos un día tenemos que reconocer que nosotros fuimos concebidos en pecado, y a no ser que un día tomemos la medicina que está en Cristo Jesús, nosotros finalmente terminaremos en la muerte eterna. Entonces, ¿qué debo hacer? Dijo el carcelero de Filipos, y ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ese es lo maravilloso del Evangelio, que en el momento que nosotros aceptamos, de cierto modo ponemos las bases también para que nuestros seres queridos también acepten a nuestro Señor Jesucristo. Estos son eslabones, ¿sabes? Es una cadena. En el momento que los padres rechazan a Cristo Jesús, de igual manera capacitan también a sus hijos para que también rechacen. Pero si tú aceptas, tú puedes poner un punto final al pecado, y entonces, si quieres heredar algo a tus hijos, a los tuyos, herédales la salvación. No les heredes casas, tierras, autos, bienes materiales. Herédales la vida eterna. Herédales a Cristo Jesús. Entonces, número 2. ¿Qué más debo hacer? Aceptarlo como mi único Salvador. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermano querido. No hay alguien más que pueda hacer algo por ti, a no ser Cristo Jesús, que es el puente entre los hombres y el Padre. Por eso, hermanos queridos, un día tú tienes que aceptar a Cristo Jesús, aceptarlo como tu único Salvador para ser salvos, si ese es tu deseo. Abrirle la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cristo Jesús está llamando de día, de noche. Eso que tú de repente vas por el camino y escuchas a alguien que está predicando, vas por el camino y escuchas la radio y hay una predicación, algún hermano que está predicando la palabra de nuestro Dios, está siendo utilizado por nuestro Dios Espíritu Santo y te hace un llamado. Es nuestro Señor Jesucristo que está tocando a la puerta de tu corazón. Lo único que deseas es que le abras. Él dice entonces en su palabra: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿cuánto cuesta la salvación? La salvación es completamente gratuita, porque nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio que tú y yo deberíamos haber pagado. Entonces ya está saldado. Lo único que tenemos que hacer es aceptar a Cristo Jesús. Y alguien dijo en otra ocasión, hablando de este mismo tema: si tú no rechazas, automáticamente aceptas. Es mi deseo, hermano querido, que tú aceptes a Cristo Jesús como yo un día lo hice. Entonces, si ese es tu deseo, repite junto conmigo ahí donde estás. Mi resolución: creo que Jesús murió por mí. Lo acepto como mi único Salvador. Le entrego mi vida y mi corazón. Que Dios te bendiga, hermano querido. Un abrazo a la distancia.